Y China respondió a la guerra comercial declarada por Estados Unidos al imponer un arancel del 10% a los productos importados de ese país. Beijing ahora anunció que también van a imponer impuestos a los productos estadounidenses. Un conflicto que mantiene alerta al mundo y también a Chile por las consecuencias de este conflicto entre nuestros dos principales socios comerciales. China y sus grandes exportaciones al mundo. Por otro lado, el poderoso billete verde de Estados Unidos. Si hay un problema entre Estados Unidos y hay un problema con China, si tienen que arreglar los dos. Y por culpa de ellos puede haber una guerra potencial. El comercio, estamos invadidos por China. Lo único es que aquí lo que manda es el dólar. Dependemos de las potencias. Sin duda, porque cuesta arriba están las relaciones entre Estados Unidos y China. Por un lado, Estados Unidos está amenazando al gigante asiático de elevar los aranceles de importación. Y por otro lado, China respondió con diferentes medidas, entre ellas elevar los aranceles de importación de Estados Unidos. La Comisión de Aranceles del Consejo de Estado emitió hoy un comunicado en el que se indica que a partir del 10 de febrero de 2025 se impondrán aranceles adicionales a determinadas mercancías importadas procedentes de los Estados Unidos. Pero varios países del mundo, en parte, dependen de estas dos potencias mundiales, entre ellos Chile. Hay ciertos efectos indirectos que eventualmente impactan a todos los países y lamentablemente a Chile también. Que tenemos una fuerte dependencia de nuestro comercio internacional con China y segundo con Estados Unidos. Nuestro principal socio comercial es China. Estados Unidos aplicaría alzas de aranceles del 10% a todas las importaciones de China. Y el país asiático hará lo mismo con impuestos al petróleo, maquinaria agrícola, camionetas y algunos autos de lujo. Pero elevará a un 15% los aranceles del carbón y el gas natural licuado. ¿Qué pasaría en nuestro país si se concretan estas alzas? Eventualmente, los productos que entran a nuestro país desde China y principalmente podrían llegar a un precio más caro porque el costo de producción en China sería mayor producto del aumento de los aranceles y ese costo de producción China lo traspasaría al resto de los mercados, entre ellos Chile. Pero por otro lado, el dólar también podría tener efectos negativos porque podría aumentar su valor, lo que encarece todo lo que nosotros importamos con esa moneda. En el fondo todo esto, inclusive las guerras, afectan a los países chicos en el tema comercial, pero en el tema económico. Nosotros somos los que pagamos al final el costo de todo esto. Vivimos de eso, del comercio de China, del dólar, todo repercute. Pero no todo está dicho todavía. Lo que hemos hablado es que tendremos algunas buenas reuniones con China. Tenemos reuniones planeadas y veremos qué sucede. Pero eso fue solo el primer paso. Si no podemos llegar a un acuerdo con China, los aranceles serán muy sustanciales. Trump indicó que la medida contra China es para fortalecer la industria americana y frenar el flujo de fentanilo a ese país. Aún está por verse si este aumento de aranceles finalmente se lleva a cabo. Ya como ya vimos el caso de los aranceles desde Estados Unidos a México y Canadá, que finalmente no se llevaron a cabo. A partir del 10 de febrero, China comenzaría a aumentar los aranceles a Estados Unidos. Las repercusiones hacia nuestro país y a varios otros podrían ser inminentes si esta llamada guerra comercial sigue su curso. Y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, recibirá en sus cárceles a criminales de cualquier nacionalidad desde Estados Unidos. Esto luego de firmar un convenio con el gobierno norteamericano en que la mega cárcel salvadoreña sería clave por la alta capacidad de cerca de 40.000 reos que tiene. La megacárcel de Bukele, conocida por su gran capacidad, ahora contará con reos enviados desde Estados Unidos, luego de que este martes el presidente salvadoreño Nayib Bukele anunciara que recibirá a deportados de otras nacionalidades y criminales peligrosos. El anuncio se materializó con un acuerdo firmado entre ambos países. Bukele ha aceptado la deportación de cualquier inmigrante ilegal en Estados Unidos que sea un criminal de cualquier nacionalidad, sea Mara o del Tren de Aragua, y encarcelarlos aquí. También ha ofrecido encarcelar criminales estadounidenses peligrosos en custodia de nuestro país, incluyendo los de ciudadanía y residencia estadounidense.
La medida ofrecida por Bukele al país norteamericano pretende recibir criminales de otras nacionalidades presentes en Estados Unidos, cobrando una tarifa que el mismo Bukele definió como baja. El convenio se consolida un día después de la reunión entre Bukele y el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio. Es un acuerdo muchísimo mayor que no tiene precedentes, creo yo, en la historia de las relaciones, no solo de Estados Unidos con El Salvador, sino creo que con América Latina. Además, el presidente Trump es alguien que, ustedes saben, no ocultamos nuestra simpatía. Creo que es un buen momento para fortalecer la relación. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Inaugurada a fines de 2023, las imágenes de la megacárcel Secot dieron la vuelta al mundo. A este recinto de máxima seguridad lo distingue su capacidad de 40.000 personas, siendo la cárcel más grande de toda América. Hasta ahora cuenta con más de 14.000 reclusos, predominando los maras, pandillas del crimen organizado desplegadas en Centroamérica y cuya mayor facción es la Mara Salvatrucha MS-13, la mayor organización terrorista regional. Este centro de detención se ha convertido en uno de los hitos más visibles del controvertido estilo de Bukele, que ha alcanzado altas cifras de reclusos debido a una política de detenciones masivas, con más de 83.000 detenidos sin orden judicial, lo que ha derivado en fuertes críticas por vulneraciones de derechos como el debido proceso y la presunción de inocencia. Ello sumado a la muerte de cientos de presos bajo custodia del gobierno. Queremos que agilicen el proceso para su investigación. Queremos de manera inmediata verles y saber su estado de salud y alimentación. Bukele fue reelecto a fines del año pasado y este acuerdo con Estados Unidos parece situar a El Salvador como un importante aliado del segundo periodo de Trump que recién comienza. Vamos ahora a Suecia. El país está conmocionado por un tiroteo que dejó a 10 personas muertas en una escuela para adultos en ese país. Se ha convertido en el peor ataque escolar en la historia de Suecia. Sí, la tragedia ocurrió en una ciudad ubicada a 200 kilómetros al oeste de Estocolmo y aún se desconocen las motivaciones que pudo haber tenido el atacante. Era pasado el mediodía cuando se registró un tiroteo en una escuela para adultos en Örebro, a unos 200 kilómetros de Estocolmo. La policía de Suecia informó que al menos 10 personas murieron en este atentado. También informaron que el presunto actor podría estar entre las víctimas y que no era alguien previamente conocido por los alumnos del recinto. Hasta ahora, no habría un motivo específico que explique el por qué habría cometido este delito. La policía aseguró que la zona ya está bajo custodia para evitar más ataques. En este momento nos sentimos más confiados de que no habrá más ataques y las escuelas que fueron afectadas han sido evacuadas. Tal como lo veo, no hay peligro en curso, aunque tanto nosotros como el municipio, por supuesto, tenemos una cantidad significativa de trabajo por delante para discutir lo que sucedió y cómo garantizar la seguridad. Tras el brutal atentado, varios heridos fueron trasladados al hospital y al menos 4 de ellos fueron sometidos a operaciones. La policía declaró inicialmente que el ataque estaba siendo investigado como un intento de asesinato e incendio. Lo que simplemente no puede suceder ahora también ha sucedido en Suecia. Hoy hemos sido testigos de una violencia brutal y letal contra personas completamente inocentes. Este es el peor tiroteo masivo de la historia de Suecia. Un tipo a mi lado, le dispararon en el hombro, sangraba mucho. Cuando miré hacia atrás vi a 3 personas en el suelo sangrando. Todos estaban en estado de shock. Dijeron salgan, salgan. Si bien Suecia es un país que se ha enfocado en combatir el crimen organizado, los tiroteos masivos son un fenómeno muy poco habitual. Según el Consejo Nacional Sueco para la Prevención del Crimen, entre 2010 y 2022, 10 personas murieron en 7 incidentes de violencia mortal en escuelas, por lo que este incidente es uno de los crímenes de mayor repercusión de la última década.